Hay una historia que Roma decidió enterrar, no en sentido metafórico, sino literalmente. Senadores que habían estado presentes aquella noche destruyeron sus propios diarios. Historiadores que comenzaron a escribir sobre lo que ocurrió dejaron los manuscritos a medias o murieron antes de terminarlos. Lo que sobrevivió llegó a nosotros filtrado, censurado, reescrito por hombres que tenían motivos muy concretos para que ciertas cosas nunca se supieran. Y sin embargo, si uno sabe dónde buscar, si uno lee entre líneas los textos que sobrevivieron, si uno conecta los silencios con las contradicciones, aparece algo que ningún libro de historia oficial te va a contar. Algo que ocurrió en Roma durante el reinado de Cayo Julio César Germánico, al que todos conocemos como Calígula, y que fue tan perturbador, tan radicalmente diferente a todo lo que se había visto antes, que los propios contemporáneos no encontraron palabras para describirlo sin incriminarse a sí mismos. No estoy hablando de los excesos sexuales que ya conoces, no estoy hablando del caballo senador, ni de las orgías en el Palatino, ni de los festines con esclavos. Esas historias circulan precisamente porque son las que Roma eligió dejar circular. Son la cortina de humo. Lo que te voy a contar hoy es lo que estaba detrás de esa cortina. Es lo que ocurrió en una noche específica, en un lugar específico, con un grupo específico de personas, y que cambió para siempre el modo en que el Imperio Romano entendió el poder, el cuerpo y la muerte. Presta atención, porque esta historia no tiene una segunda oportunidad. En el año 41 de nuestra era, pocos meses antes del asesinato de Calígula, un grupo de entre 12 y 15 personas fue convocado a una reunión en los subterráneos del Palacio Imperial en el Palatino. No era la primera reunión de este tipo. Según los fragmentos que sobrevivieron de los escritos del senador Tito Claudio Pomponio, hombre de confianza del círculo íntimo del emperador, estas reuniones habían comenzado aproximadamente 2 años antes, en el 38 o 39, y se celebraban con una periodicidad que él describe como irregular pero frecuente. Lo que ocurría en ellas, Pomponio no lo describe directamente, pero lo que sí escribe, con una precisión que resulta escalofriante cuando uno entiende el contexto, es que quienes asistían a estas reuniones salían cambiados de una manera que no era posible deshacer. Esa frase, cambiados de una manera que no era posible deshacer, no lo dice como hipérbole literaria, lo dice como observación clínica. Y lo que es más importante, lo dice desde la perspectiva de alguien que nunca entró a esas reuniones, que fue invitado en múltiples ocasiones y que rechazó la invitación cada vez, hasta que rechazarla dejó de ser una opción y tuvo que huir de Roma. Los subterráneos del Palatino no eran los que conocemos hoy en día de los estudios arqueológicos del siglo XX. Eran cámaras más antiguas, construidas en distintas épocas y conectadas por pasillos que los ingenieros de Augusto habían ampliado y modificado. En algunas de esas cámaras no entraba luz natural en ningún momento del día. La temperatura era constante, fría, húmeda. El sonido del exterior llegaba amortiguado, distorsionado, hasta convertirse en algo irreconocible. Era, en términos prácticos, un entorno diseñado sin quererlo para desorientar los sentidos. Y Calígula lo sabía. Aquí es donde la historia se complica, porque Pomponio no fue el único que huyó. Había varios más. Para entender lo que estaba ocurriendo en esos subterráneos, hay que entender primero quién era realmente Calígula antes de convertirse en el monstruo que la historia oficial nos vendió. Y hay que entender quiénes eran las personas que lo rodeaban, las que le dieron las ideas que transformaron su reinado en algo que Roma nunca había visto. Cayo Julio César Germánico nació en el año 12 de nuestra era en el campamento militar de su padre, el general Germánico, en la frontera del Rin. Creció entre legionarios. Sus primeras memorias eran de hombres armados, de marchas nocturnas, de la disciplina absoluta que convierte a un ser humano en una función. Los soldados le pusieron el apodo de Calígula, que significa botita, por las pequeñas botas militares que usaba cuando era niño y que los hacían reír. Era un niño adorado por el ejército. Era el hijo de un héroe. Era el futuro. Y entonces su mundo se destruyó por completo. Su padre murió en circunstancias sospechosas en el año 19. Envenenado, según se rumoreaba, por orden de Tiberio, que veía en Germánico a un rival demasiado popular. Su madre, Agripina la Mayor, fue arrestada y exiliada a la isla de Pandataria,
donde murió de inanición, posiblemente forzada. 2 de sus hermanos fueron ejecutados o murieron en circunstancias igual de oscuras. Calígula sobrevivió porque era el menor, porque era inofensivo, porque nadie lo consideraba una amenaza, y porque aprendió, desde muy joven, a hacer exactamente lo que los demás querían que fuera. Eso es fundamental para entender lo que ocurrió después. Calígula pasó años en la corte de Tiberio en Capri, observando, aprendiendo, sonriendo cuando no tenía ganas de sonreír, callando cuando quería gritar. Tiberio mismo, que no era un hombre sentimental, reconoció una vez que Calígula era el único ser humano capaz de disimular perfectamente sus emociones. Lo dijo como un cumplido, pero era también una descripción de alguien que había aprendido a disociar su interior de su exterior, de una manera que los psicólogos modernos reconocerían como mecanismo de supervivencia en entornos de terror prolongado. Y Capri no era solo un retiro de verano. Era el lugar donde Tiberio cometía, en relativa privacidad, los excesos que en Roma habría tenido que disimular. Calígula lo vio todo durante años. Aprendió que el poder absoluto no solo permite hacer cualquier cosa, sino que genera en torno a sí un vacío moral, donde las categorías ordinarias de lo correcto y lo incorrecto simplemente dejan de aplicarse. No como conclusión filosófica, sino como experiencia cotidiana, como el agua en la que había aprendido a nadar. Cuando Tiberio murió en el año 37 y Calígula subió al trono, Roma lo aclamó con un entusiasmo sin precedentes. Era joven, era carismático, era el hijo del amado Germánico. Los primeros meses de su reinado fueron, según todas las fuentes, ejemplares. Redujo impuestos, liberó presos políticos, publicó las leyes que Tiberio había mantenido en secreto. Y entonces enfermó, gravemente. Durante varias semanas en el otoño del 37, Roma creyó que iba a morir. Millones de personas hicieron ofrendas en los templos. Hubo quien ofreció su propia vida a los dioses a cambio de la del emperador. Y Calígula sobrevivió. Pero la persona que salió de esa enfermedad no era la misma que había entrado. Hay algo que los historiadores llevan siglos debatiendo y que nunca han resuelto satisfactoriamente, porque hacerlo requeriría admitir cosas incómodas sobre cómo funciona el poder. La enfermedad de Calígula no fue solo una enfermedad física. Las fuentes la describen como una crisis que afectó también a su mente, a su carácter, a su modo de percibir el mundo. Suetonio habla de locura. Casiodión habla de transformación. Filón de Alejandría, que lo conoció en persona años después, habla de algo más preciso y más inquietante. Habla de un hombre que había decidido, de manera completamente consciente y deliberada, dejar de ser humano. Esa decisión, y lo que se derivó de ella, es lo que te voy a explicar ahora. Cuando Calígula se proclamó Dios viviente, Roma lo interpretó como un signo de megalomanía, como la típica patología del hombre que accede al poder absoluto sin estar preparado para él. Esa es la lectura cómoda, la que los historiadores romanos adoptaron y que ha persistido hasta hoy. Pero hay otra lectura, una que surge de los textos más oscuros y menos conocidos del período, y que cambia completamente la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Calígula no se proclamó Dios por vanidad, se proclamó Dios como parte de un experimento sobre los límites del cuerpo humano, sobre la relación entre el dolor y la identidad, sobre lo que ocurre cuando se eliminan todas las restricciones que la sociedad impone a la experiencia del ser humano. Y necesitaba participantes que no tuvieran la opción de negarse, pero también participantes que, una vez iniciados, no quisieran negarse. Porque el horror más auténtico del que hablan los fragmentos que sobrevivieron no es el del sufrimiento involuntario, es el del sufrimiento buscado, elegido, deseado. Las reuniones en los subterráneos del Palatino tenían una estructura. Eso es lo que más perturba cuando uno lo piensa. No eran caos, eran rituales. Tenían un orden, una progresión, una lógica interna que solo tiene sentido si uno acepta la premisa desde la que Calígula operaba, que era la siguiente. El ser humano ordinario vive en un estado de privación sensorial perpetua impuesto por las normas sociales. Esas normas, las que prohíben el incesto, el canibalismo, la mutilación, la fusión del dolor con el placer, no son leyes naturales.
son convenciones arbitrarias. Y un Dios, por definición, no está sujeto a convenciones arbitrarias. Ahora bien, Calígula no llegó a esta conclusión solo. Había alguien que lo acompañó en este camino. Alguien cuyo nombre aparece en los fragmentos de Pomponio con una frecuencia que resulta significativa, y que las fuentes oficiales, Suetonio, Casio Dion, Tácito, mencionan de pasada o directamente omiten. Se trata de un hombre llamado Marco Escévola, no el jurista famoso del siglo anterior, sino un hombre diferente, un liberto de origen griego que había servido primero en la casa de Tiberio y luego, tras la muerte de éste, había pasado al servicio personal de Calígula. Sabemos muy poco de Escévola de manera directa, pero lo que sabemos es revelador. Era un hombre educado en la tradición filosófica oriental, específicamente en corrientes gnósticas que en aquella época circulaban por el Mediterráneo oriental con una discreción necesaria para sobrevivir. Corrientes que predicaban la trascendencia del cuerpo a través de su violación sistemática, que sostenían que el alma solo puede liberarse cuando el cuerpo ha sido llevado hasta el límite de lo que puede soportar y más allá. Escévola conoció a Calígula en los meses posteriores a su enfermedad, en el momento en que el emperador era más vulnerable, más receptivo, más desesperado por encontrar un marco que diera sentido a lo que había experimentado durante su crisis. Y Escévola le ofreció exactamente eso: un marco, una doctrina, una práctica. Y la combinación de esos tres elementos con el poder absoluto que Calígula ya tenía, produjo algo que Roma no tenía categorías para nombrar. Lo que ocurrió a continuación duró aproximadamente 3 años, y en ese tiempo, Roma vio cosas que no sabía cómo nombrar. El secreto central de las reuniones en los subterráneos no era el sexo. El sexo estaba presente, pero era instrumental, una herramienta entre otras, no el objetivo. El objetivo era algo que los fragmentos de Pomponio describen con una palabra griega que no tiene traducción exacta al latín ni al español moderno. La palabra es aproximadamente catálisis, que en su uso ordinario significa disolución o descomposición, pero que Pomponio utiliza en un sentido técnico y específico para describir el proceso que Calígula y Escévola intentaban inducir en los participantes. La catálisis era la disolución de la identidad individual, la destrucción de los límites entre el yo y el otro, entre el placer y el dolor, entre la vida y la muerte. Y el método para inducirla era una combinación de privación sensorial prolongada, sustancias que hoy reconoceríamos como alucinógenas, dolor físico aplicado de manera controlada y graduada, y algo que los textos describen solo indirectamente, pero que parece haber implicado el consumo de sangre humana en contextos rituales. Esto no era tortura en el sentido ordinario, era algo más sofisticado y, en cierto modo, más perverso que la tortura. Era una iniciación que tenía el consentimiento, al menos formal, de los participantes. Hombres y mujeres de la élite romana que entraban a esas reuniones convencidos de que iban a experimentar algo que los elevaría por encima de la condición humana ordinaria, que iban a convertirse, de alguna manera, en cómplices del Dios que los había convocado, que iban a cruzar un umbral que la mayoría de los mortales nunca cruzaría. Y aquí está la parte que ninguna fuente oficial se atrevió a articular claramente. Algunos de ellos volvían y hablaban de lo que habían experimentado como la experiencia más intensa de sus vidas, como algo que los había cambiado de maneras que no podían ni querían revertir. No volvían traumatizados, o al menos no de manera visible. Volvían adictos a una experiencia que no tenía equivalente en la realidad ordinaria. Y eso es precisamente lo que hacía a Calígula tan peligroso para el sistema. No porque fuera un tirano brutal, que también lo era, sino porque había encontrado la manera de convertir la complicidad en algo que las personas deseaban activamente. El Senado romano tardó meses en entender la naturaleza real del problema. Cuando lo entendió, el pánico fue genuino. La traición que llevó al asesinato de Calígula el 24 de enero del año 41 no fue, como la historia oficial sostiene, una reacción espontánea de senadores indignados por sus excesos. Fue una operación planificada con detalle durante al menos un año, por un grupo de personas que tenían motivos muy concretos y muy específicos para querer que Calígula desapareciera. Y esos motivos no eran los que los historiadores posteriores pusieron en circulación. El líder visible de la conspiración fue Casio Querea,
el tribuno pretoriano que finalmente lo asesinó. Los historiadores lo presentan como un hombre de honor que no pudo soportar las humillaciones que Calígula le infligía públicamente. Y es cierto que esas humillaciones existieron. Calígula lo ridiculizaba en público, le asignaba contraseñas militares que eran insultos velados, se burlaba de él delante de la guardia. Pero eso no explica la escala de la conspiración, que involucró no solo a pretorianos, sino a senadores de primer nivel, a libertos del palacio y, crucialmente, a varios de los hombres que habían participado en las reuniones de los subterráneos y que ahora querían no solo matar al emperador, sino borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido. Eso es lo fundamental. La conspiración no era solo política, era en buena parte una operación de destrucción de evidencia. Los hombres que mataron a Calígula no actuaban únicamente por razones de Estado. Actuaban también por miedo a lo que podría revelarse si él sobrevivía. Porque Calígula era el único que conocía la lista completa de los participantes en las reuniones. Era el único que podía nombrar, con nombres y fechas concretas, a los senadores, generales y magistrados que habían entrado a esos subterráneos. Y si alguna vez había un juicio, si alguna vez el nuevo régimen decidía investigar lo que había ocurrido, la lista de los implicados haría saltar por los aires la mitad de la élite romana. De manera que el asesinato fue también un silenciamiento, y funcionó de una manera que ningún otro asesinato político en la historia de Roma había funcionado antes. Escévola desapareció en las horas inmediatamente posteriores al asesinato. Nunca se encontró su cuerpo. Las fuentes que mencionan su nombre no lo hacen después del año 41. Es como si hubiera sido borrado de la historia, con la misma eficiencia con que se destruyeron los registros de las reuniones. Que existieron esos registros es algo que sabemos por referencias indirectas, por menciones en cartas que hablan de la destrucción de ciertos documentos del Palatino, como una de las primeras acciones del nuevo gobierno de Claudio. Claudio, el tío de Calígula, el hombre que los pretorianos eligieron casi por accidente como nuevo emperador, entendió desde el primer momento lo que estaba en juego. Su primera decisión política no fue una reforma de impuestos ni un indulto de presos políticos. Fue ordenar la destrucción de todos los documentos privados del reinado de Calígula que se encontraran en el Palatino. Oficialmente, esto se justificó como una medida para proteger la reputación de las familias nobles que habían sido mencionadas en esos documentos de manera infamante. Que era cierto, pero incompleto. Lo que Claudio quería destruir no era la lista de las víctimas de la crueldad de Calígula. Era la lista de los participantes voluntarios. Los que habían entrado por su propio pie. Los que habían vuelto más de una vez. Las consecuencias de lo que había ocurrido durante el reinado de Calígula no terminaron con su muerte. Se extendieron, de maneras que son difíciles de rastrear precisamente porque los hombres que las vivieron tenían todos los incentivos del mundo para no dejar rastro. Pero hay señales, y si uno las busca con paciencia, aparecen. El primer año del reinado de Claudio, 41 a 42, registra un número inusualmente alto de suicidios entre la élite senatorial. No suicidios forzados, del tipo que Roma conocía bien, en que el emperador enviaba una orden de muerte disfrazada de invitación a quitarse la vida. Suicidios aparentemente voluntarios, de hombres en la cima de su carrera, sin juicios pendientes, sin enemigos conocidos que los amenazaran. Casio Dion los menciona de pasada, casi sin darles importancia. Suetonio los ignora por completo. Pero si uno los cuenta, si uno lista los nombres y las fechas, el patrón es llamativo. Casi todos ocurrieron en los primeros 18 meses después del asesinato. Casi todos involucraron a hombres que tenían entre 40 y 60 años, que habían ocupado posiciones de importancia durante el reinado de Calígula y que no dejaron explicaciones escritas, o que las dejaron, y esas explicaciones fueron destruidas junto con el resto de la documentación del período. Hay quienes argumentarán que los suicidios eran comunes entre la élite romana en períodos de transición política, que el miedo a represalias del nuevo régimen explicaba la mayoría de ellos. Y eso es parcialmente cierto, pero no explica la geografía de esos suicidios. Casi ninguno ocurrió en Roma. Casi todos ocurrieron en fincas rurales, en propiedades alejadas de la ciudad,
en lugares donde estos hombres se habían retirado semanas o meses antes, como si hubieran decidido poner distancia entre ellos mismos y la capital antes de hacer lo que estaban a punto de hacer. Eso no es el comportamiento de alguien que huye de una amenaza política. Es el comportamiento de alguien que ya ha tomado una decisión y quiere tomarla en silencio. Hay una excepción. Un hombre llamado Gneo Petronio, no el Petronio del Satiricón, que vivió una generación después, sino un senador menor del que apenas tenemos noticias, dejó una carta. Una carta que llegó a manos de su hijo, que la conservó, que la dejó a su vez a su hijo y que eventualmente, en algún momento del segundo o tercer siglo, fue copiada por un copista cuyo nombre no conocemos en un manuscrito que sobrevivió, de manera fragmentaria, hasta la Edad Media. El fragmento que tenemos de esa carta es breve. No llega a 100 palabras, pero en esas palabras, Petronio describe lo que experimentó durante una de las reuniones en los subterráneos del Palatino, con una precisión que ningún otro texto del período tiene. Describe el sonido. Antes de cualquier otra cosa, describe el sonido. Un sonido que define como el sonido de alguien convirtiéndose en otra cosa. No dice en qué. No dice si era un ser humano el que hacía ese sonido o algo diferente. Solo dice que una vez que lo escuchaste, no podías dejar de escucharlo. Que lo escuchabas en el silencio. Que lo escuchabas cuando intentabas dormir. Que lo escuchabas en los momentos más inocentes de tu vida, comiendo, hablando con tus hijos, mirando el cielo. Y que eso era exactamente lo que había querido Calígula. Que te llevaras ese sonido contigo, para siempre. Petronio no se suicidó, que sepamos, pero vivió el resto de su vida en retiro absoluto, en una finca en Campania, negándose a volver a Roma, negándose a participar en la vida pública, negándose a hablar con nadie que hubiera tenido relación con el Palatino durante los años del reinado de Calígula. La carta no explica más. No puede o no quiere. Y ese silencio tiene su propio peso. Hay algo que la historia oficial del reinado de Calígula nunca ha podido explicar satisfactoriamente, y que sin embargo está ahí, en los textos, esperando a que alguien haga la pregunta correcta. ¿Por qué tardó tanto tiempo? Calígula reinó durante casi 4 años, del 37 al 41. Sus excesos, sus crueldades, sus locuras documentadas comenzaron relativamente pronto, en el 38 o el 39. Y sin embargo, la conspiración que lo mató no se materializó hasta el 41. ¿Por qué esperaron? ¿Por qué los senadores, los pretorianos, los hombres con acceso y con motivos, esperaron tanto? La respuesta oficial es que el miedo los paralizaba, que nadie quería ser el primero en actuar, que sin garantías de apoyo colectivo, el riesgo de fracasar era demasiado alto. Pero eso no es coherente con lo que sabemos sobre cómo funcionaban las conspiraciones en Roma. Los romanos de la élite conspiraban con una eficiencia notable cuando tenían motivos suficientes. Julio César fue asesinado con una organización impresionante por parte de más de 20 senadores que coordinaron el ataque sin que ninguno lo delatara. Nerón fue depuesto con relativa rapidez cuando el Senado se puso de acuerdo. Domiciano fue asesinado en su propio dormitorio por personas que tenían acceso a él a diario. La lentitud en el caso de Calígula no se explica solo por el miedo. Se explica, al menos en parte, por algo que los textos insinúan, pero nunca dicen directamente. Que durante los primeros años, mientras las reuniones estaban en su punto más activo, un número significativo de los hombres que podrían haber conspirado estaban, de alguna manera, comprometidos. No amenazados, no coaccionados, comprometidos de una manera que les impedía actuar. Porque actuar contra Calígula implicaba el riesgo de que saliera a la luz lo que ellos mismos habían hecho y lo que ellos mismos seguían queriendo hacer. Y aquí está la pregunta sin respuesta, la que lleva 2000 años esperando. ¿Cuántos de los hombres que mataron a Calígula habían estado en esos subterráneos? ¿Cuántos de los que escribieron después sobre sus crímenes eran, ellos mismos, participantes en los rituales que ahora atribuían en exclusiva al emperador? ¿Cuánto de lo que conocemos como la locura de Calígula fue en realidad una práctica colectiva que él lideró, pero en la que participaron hombres que luego sobrevivieron, ascendieron, escribieron la historia?
No lo sabes. No puedo saberlo con certeza. Nadie puede saberlo, porque la evidencia fue destruida de manera sistemática. Y eso, precisamente eso, es lo más revelador de todo. No se destruyen registros de crímenes cometidos por un hombre muerto. Se destruyen registros que podrían implicar a hombres vivos. El Imperio Romano duró otros 400 años después de la muerte de Calígula. En esos 400 años, hubo docenas de emperadores, algunos peores que él en términos de violencia política, algunos comparables en crueldad sistemática. Pero ninguno generó el nivel de borrado documental que generó Calígula. Ninguno fue objeto de una destrucción tan meticulosa y tan coordinada de los registros de su reinado. Eso no es accidental. Eso es el resultado de una decisión tomada por personas con mucho poder y mucho que perder. La historia que conocemos sobre Calígula es la historia que esas personas eligieron dejar circular. Es la historia de un loco que comió con su caballo, que nombró cónsul a su caballo, que se acostó con sus hermanas, que declaró la guerra al mar. Es la historia de un hombre tan extremadamente otro, tan radical y completamente diferente a cualquier ser humano normal, que resulta imposible identificarse con él o con las personas que lo rodearon. Esa historia es conveniente. Es conveniente precisamente porque hace imposible la pregunta que más incomoda. La pregunta de cuántas personas normales, personas con familias y carreras e intereses políticos perfectamente legítimos, participaron voluntariamente en lo que Calígula organizó. La pregunta de si el monstruo era uno solo o eran muchos. La pregunta de si la perversión que la historia decidió borrar no era la del emperador solamente, sino la de un sistema entero que encontró en ese hombre la excusa perfecta para hacer lo que llevaba tiempo queriendo hacer. Esa pregunta no tiene respuesta documentada. La respuesta fue quemada en el año 41, en algún lugar del Palatino, por hombres que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y quizás eso, la certeza de que la evidencia fue destruida de manera deliberada y coordinada, es lo más perturbador de todo. Porque implica que en algún punto, antes del asesinato, antes de la destrucción de los documentos, hubo una conversación. Hubo un acuerdo. Hubo un momento en que un grupo de hombres se miraron a los ojos y decidieron juntos qué debía sobrevivir y qué debía desaparecer para siempre. Esa conversación no está registrada en ningún texto. No puede estarlo, pero ocurrió. Y los hombres que la tuvieron vivieron después de ella, prosperaron, dejaron descendencia, contribuyeron a construir el imperio que duró 400 años más. Están en todas partes de la historia de Roma, en los textos que leemos en la universidad, en los discursos que se citan como ejemplos de virtud cívica, en los monumentos que todavía están de pie. Solo que no sabes cuáles son ellos, y eso era exactamente lo que querían.